reportando desde aquí, desde el Pentágono. El Ejecutivo de Defensa anuncia en alerta roja toda la nación por motivo de desapariciones de personas no ocurrido de manera simultánea. Se critica la cantidad de desaparecidos. Desapariciones de personas guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. Para tener la correcta interpretación de la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Ya no se escuchan temas de santidad. Hoy en día los altares y los púlpitos están siendo llenados con otra clase de basura, porque el altar se ha convertido, el púlpito se ha convertido en la vitrina donde se predica un evangelio de carácter económico, en donde solamente se está empleando una palabra que vaya de acorde a las finanzas. Nadie más pudo decir esta palabra, solamente Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Donde queda el arrepentimiento cuando ver a un hombre con el cabello largo cantando rock supuestamente cristiano? En el altar se está convirtiendo en algo normal. Hijos que gritarán, mamá, ¿dónde estás? Otros miedos, tanto Dios ha quedado. Señor, perdóname. ¡Misericordia! Ya no servirá de nada. Ahora es tu momento. La gloria y la honra sea siempre a nuestro Dios por su amor y misericordia, el cual nos permite nuevamente la oportunidad de poder llevar la palabra de Dios a través de este medio de comunicación hasta los diferentes lugares donde en esta tarde nos están escuchando. En esta ocasión, para continuar en el estudio realizado en el libro de Apocalipsis, gracias a Dios estamos prácticamente llegando a la finalización de este maravilloso libro conocido como el libro de las revelaciones también, el cual contiene en un 95% profecías que aún no se han cumplido. Hoy nos corresponde meditar acerca de Apocalipsis capítulo 20 y sin mayor preámbulo vayamos a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20 versículo 1. Leemos la palabra de Dios en el poder del Padre, en la autoridad del Hijo y la unción de su Santo Espíritu, dice la Biblia. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. No cabe duda que el contenido del capítulo 20 del libro de Apocalipsis es un contenido extenso. Por lo tanto, hemos determinado con la ayuda de Dios dividir este capítulo en 2 programas especiales, los cuales podrán ser de edificación para nuestra vida. Primero que nada, vamos a ver acerca del final del diablo,
del final de Lucifer, que el cual tendrá lugar antes del inicio del reinado de Jesucristo sobre esta tierra. El miércoles pasado estuvimos hablando acerca de la gloriosa segunda venida de Cristo, o el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hoy continuaremos dando detalles de los acontecimientos que tendrán lugar dentro de la atmósfera espiritual cuando Cristo venga para establecer su reinado en esta tierra. Hablamos del reinado de Cristo en el aspecto físico, en el aspecto literal, aunque actualmente se entiende que el reinado de Jesucristo se acercó a nosotros desde que Él vino a esta tierra en el sentido espiritual. Pero el reinado físico será establecido en esta tierra al finalizar el periodo de la gran tribulación, al finalizar la semana 70 de la profecía de Daniel. Entonces dice la Biblia que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo viniendo con gran poder y gran gloria. Entonces lamentarán las naciones de la tierra, aquellas que desde luego se empeñaron en negarse a someterse a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no solamente en el aspecto físico y terrenal tendrá un alto impacto la segunda venida de Cristo, sino también en el ambiente espiritual, pues la Biblia nos habla acerca de lo que sucederá con el diablo, el falso profeta y el anticristo cuando el Señor Jesucristo venga en su gloriosa segunda venida. Hoy principalmente nos vamos a enfocar un tanto en cuanto a la finalización y el origen de Lucifer, para poder dar a entender ciertos aspectos importantes dentro de la palabra del Señor. Claro, siempre para darle la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios Jesucristo. La palabra de Dios dice en el versículo 1: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este acontecimiento no cabe duda que tiene lugar antes de que Cristo pueda establecer su reinado sobre la tierra. Vi a un ángel. Ahora, esto pareciera ser un tanto impresionante, pues en el libro de Judas o en la epístola de Judas se nos menciona que en determinado momento el arcángel Miguel, a pesar de ser un arcángel, no se atrevió a proferir palabra en contra de Lucifer, en contra del diablo, sino que dice la Biblia que él dijo: el Señor te reprenda. Pero vemos aquí que luego de que Cristo venció en la cruz del Calvario, un ángel normal desciende del cielo. Claro, normal desde el punto de vista espiritual, no en comparación con los seres humanos. Recordemos que un ángel en una ocasión tuvo la capacidad de matar a 180,000 hombres de un solo golpe. Así que estamos hablando normal en el sentido espiritual. Un ángel, pero no es ni siquiera un arcángel o un serafín el que desciende, o un querubín, sino un ángel. Prácticamente los que se encuentran en el primer rango dentro de los rangos espirituales de las cosas de Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo. Este ángel no es Jesucristo, pues la palabra ángel se encuentra aquí con letra minúscula, por lo cual no resalta un ángel en características especiales, como cuando se habla del ángel de Jehová, el cual siempre se encuentra con una A mayúscula. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Un tipo de ateo en una ocasión intentó burlarse diciendo qué tan grande podría ser la cadena para atar a Lucifer, o qué tan gruesa podrían ser los eslabones. Pero ciertamente lo que aquí la palabra de Dios da a entender, que se le pone un fin a la libertad que el diablo tiene para ejercer maldad sobre la raza humana. Prácticamente se le quita la libertad, se le priva de esa oportunidad que él ha tenido, de ese derecho, de ese uso que él ha hecho efectuando con maldad sobre la raza humana. Por lo tanto, la palabra del Señor nos dice: había un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Cuando la Biblia habla de cadenas, está hablando entonces que el diablo será atado, su poder se limitará, su poder será quitado, el poder que ejerce sobre las naciones de la tierra, sobre la sociedad actual, será quitado. Por lo tanto, eso nos da a entender algo muy especial, que el reinado de Jesucristo será un reinado perfecto, no solamente porque Él estará sentado en el trono, sino porque el poder del diablo ya no estará en ejecución.
El poder del diablo será totalmente eliminado durante ese espacio de 1000 años. Aunque en contexto hablaremos del milenio en el próximo miércoles, simple y sencillamente podemos notar aquí en la palabra de Dios que antes que Cristo establezca su reinado milenial sobre esta tierra, entonces Él atará al diablo, mandará a arrestar, por así decirlo, a Lucifer, y este criminal estará donde debe estar momentáneamente, en una prisión previa antes de ser lanzado al lago de fuego. La palabra del Señor dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Desde luego esa llave del abismo y la gran cadena en la mano tiene un propósito, y se encuentra en el versículo 2. Y prendió, arrestó, prácticamente tomó al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Definitivamente aquí se mencionan algunos de los atributos del diablo. Así como Cristo, como Dios, tiene atributos sorprendentes, atributos de poder, los atributos del diablo son de maldad. Se le conoce como el dragón, como la serpiente antigua, aquella serpiente que estuvo presente en el huerto del Edén para engañar a Eva y a Adán. La palabra del Señor también presenta que esta serpiente antigua es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La palabra diablo significa acusador, y la palabra Satanás significa adversario. En otras palabras, estos dos nombres son atributos ligados a Lucifer, son características especiales que el diablo son los dos más grandes atributos que Lucifer tiene, conocido como el diablo, el acusador, acusar y servir de tropiezo, de opresión, de adversario. Es parte de los atributos más poderosos de Lucifer. Pero hablemos un poco acerca del diablo, no para darle la honra y la gloria, sino para deshonrarlo, para ponerlo en vergüenza, y a la vez para entender ciertas características especiales que como cristianos debemos de tener en cuenta. En dado momento que se presenten preguntas acerca de Satanás y aún acerca de Lucifer, debemos de estar por medio de la palabra de Dios listo para dar respuesta a todo aquel que lo demande. ¿Qué es el diablo? ¿Cómo surgió Satanás? ¿Cuál es el origen de Lucifer? La palabra del Señor no menciona detalles acerca de ello, y es por eso mismo que me atrevo en esta hora de la tarde a poder introducirnos en esto. ¿Cuál fue el origen de Lucifer? ¿Cuál fue el origen del diablo o de Satanás, como se le conoce en la Escritura? ¿Dónde se originó? ¿Por qué se creó en él la maldad? ¿Quién creó el mal? Son preguntas que en esta hora veremos respondidas a través de la palabra de Dios. Primero que nada, entendamos, número 1, ¿quién creó al diablo? El diablo en sí, como un personaje acusador y como engañador, no fue creado. La palabra del Señor nos habla en su origen allá en Ezequiel capítulo 28 versículo 19. La palabra del Señor nos habla detalles concernientes en una forma aplicable a Lucifer. La palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 28 versículos 12 al 19, y estos versículos van a ser importantes para poder entender mucho acerca del origen de Lucifer y acerca de su caída también. La Biblia dice en Ezequiel 28, 12 al 19: Hijo de hombre, se le dice al profeta, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Aunque esta profecía iba dirigida al rey de Tiro, no solamente iba dirigida a él como persona, sino también al que estaba dentro de él, que era el mismo Lucifer. La palabra del Señor dice: y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Desde luego, al poder oír estas palabras, nos deja una idea clara que no está hablando solamente de un hombre mortal común y corriente. Está hablando de aquel querubín, el cual fue creado en una forma perfecta. En este sentido, en este versículo, la palabra de Dios nos habla que el diablo fue creado en un estado perfecto. El diablo o Lucifer no fue creado como diablo o como Satanás, sino que fue creado como un sello de la perfección. La palabra del Señor dice: tú que eras el sello de la perfección.
lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En otras palabras, podría atreverme a decir que dentro de las cosas creadas era lo más perfecto que Dios había hecho. Hermano Luis, pero ¿dónde deja a Jesús? Dirá alguien. Bueno, Jesús no cabe dentro de las cosas creadas, porque Él no fue creado. Él no tiene un principio y no tiene un final, según lo vimos en el libro de Apocalipsis. Jesucristo es eterno. Pero dentro del contexto de la creación, dentro de la culminación de lo creado, pareciera ser que Satanás tenía el sello de la perfección, por lo que la palabra del Señor dice. No solamente esto, sino que la Biblia dice que fue lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Acabado significa cuando alguien da los detalles más impresionantes para terminar una obra, para terminar algo con detalles perfectos. Y así, de esa manera fue creado Lucifer. La palabra dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora, esto es impresionante. Es importante entender a qué Edén se refiere. No se refiere al Edén donde Adán y Eva fue puesto, desde luego, porque Satanás no fue creado en ese momento, sino que miles de años probablemente antes. Pero la palabra de Dios dice: en el Edén estuviste, en el huerto de Dios. Esto hace referencia al paraíso de Dios. Ahí fue donde Lucifer fue creado, en el paraíso de Dios, en el Edén. La palabra del Señor nos dice también: en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Hubo un sonar de música, hubo, en otras palabras, un sonar de alabanza, no para Lucifer, sino magnificando a Dios por su perfecta creación. Pero algo pasó. La palabra del Señor nos sigue hablando que en el huerto del Edén de Dios, no del Edén terrenal en el cual fue puesto Adán y Eva, sino en el Edén de Dios, en el paraíso de Dios, en el cual dice la Biblia que sus vestiduras estaban hechas de piedras preciosas. Imagínese usted la grandeza que tenía en ciertos aspectos este ángel protector, este querubín protector, conocido como Lucifer. La palabra del Señor dice la Biblia: preparados estuvieron para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, dice la Biblia. Yo te puse en el santo monte de Dios. En otras palabras, está hablando de la creación de Lucifer. Lucifer no es un ser eterno. En determinado momento el diablo no existía. No existía este ángel, este querubín, hasta el momento que Dios lo trajo a la existencia. En sustancia, Dios le dio forma. Y pareciera ser que a diferencia de mucha parte de la creación a la cual Dios trajo a la existencia solo con el poder de la palabra, pareciera ser que con este querubín se tomó el tiempo casi similar a lo que hizo con el ser humano cuando lo formó del polvo de la tierra. Él dijo: sea la luz, y fue la luz, y mediante la palabra, dice la Biblia, en la recreación, que comenzó a darle forma a la recreación de esta tierra. Pero no así en el caso de Lucifer. En el caso de Lucifer, con sus propias manos comenzó él a terminar los acabados de su creación. En otras palabras, Lucifer es un ser creado, por lo tanto no es eterno. Tuvo un momento en el cual vino a la existencia, y esa existencia la trajo Dios. Ahora bien, hermano Luis, pero ¿por qué Dios hizo al diablo? Vuelvo a repetir: Dios no creó a este querubín como diablo o como Satanás. Dios lo creó al igual que como creó al ser humano en un principio. Lo creó con un libre albedrío. Dios a todas sus criaturas, en su mayoría, le ha dado libre albedrío, hermano Luis. Y los ángeles tienen libre albedrío, desde luego que tienen libre albedrío. También todos los seres creados, aún los animales, tienen una libertad a medida de su instinto, pero tienen un albedrío para decidir. Por lo tanto, también el ser humano, y este querubín no era la excepción. La Biblia nos habla que este querubín poderoso, grande y protector. Ahora, hemos entendido que a través de la palabra de Dios existen ciertos rangos espirituales para las cosas creadas dentro del contexto de las potestades celestiales. Por ejemplo, existen los ángeles, arcángeles, serafines y querubines.
Desde luego entendemos que los querubines son la parte que están por encima de todo, podríamos decir, dentro del contexto de rango de seres celestiales. Los querubines están por encima de la creación de Dios en ese aspecto. Ahora bien, recuerde que Satanás no solamente fue creado como un querubín, sino como un querubín grande y protector. Significa que, en otras palabras, era un querubín que tenía un liderazgo por encima de los querubines. Era mucho más poderoso que un querubín. Ahora, si un arcángel tiene un mayor poder que un ángel, un serafín tiene mayor poder que un arcángel, y un querubín tiene mayor poder que un serafín, podríamos entenderlo en esa manera. Podemos imaginar el poder que Satanás tenía, que este querubín protector tenía en el cielo. La palabra de Dios dice que fue creado grande querubín protector. En otras palabras, fue creado para estar por encima de los demás seres celestiales. Pero la palabra del Señor nos narra más. Dice la Biblia: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Ve, desde el momento que fue creado fue un ser perfecto. No fue creado como un ángel malvado, no fue creado como el diablo o Satanás. Hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de detrás de las, dice la palabra de Dios, y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ve, a pesar de que esta profecía iba dirigida a un rey de Tiro, estamos hablando de un querubín. En otras palabras, está haciendo mención, está aludiendo a las características de Lucifer. La palabra del Señor nos habla en cuanto a que fue creado en un estado de perfección. Era perfecto en todos sus caminos, era perfecto en todo lo que hacía, hasta que en un determinado momento se encontró en él maldad. Muchas personas se han preguntado: ¿y quién puso la maldad en el corazón? Si se entiende que nadie puede crear algo, principalmente Lucifer no tiene poder de crear algo de la nada. ¿De dónde vino la maldad?, dicen algunas personas. Bueno, permítame darle a entender esto. Ciertamente, nadie puede traer a la existencia algo sin antes tener la materia prima. En otras palabras, Dios es el único que puede traer a la existencia algo a partir de la nada. Es Dios el que, por medio del poder de su palabra, trajo a la existencia del universo sin tener la materia prima, sin tener, por así decirlo, materia para hacerlo. Pero a partir de ese momento, a partir de que la materia ya existe y los elementos existen, Dios le ha dado al hombre un poder creativo, y le dio también a Lucifer un poder creativo. Por cuanto hay libre albedrío, hay poder creativo dentro de cada ser, de cada criatura que ha sido formado por la mano de Dios. Hermano Luis, ¿cómo es esto? Por ejemplo, hay un poder creativo en las aves cuando pueden hacer su nido. Pero claro, su nido no es hecho de la nada, sino que recoge las piezas ya existentes, por ejemplo, de paja, de grama, de plumas o de alguna otra clase de cosas. Pero ellos pueden crear a partir de lo que ya existe. De la misma manera es el hombre. El hombre tiene un poder creador. El hombre puede crear a partir de lo que existe. Ha creado pastillas de medicina, por ejemplo. Esas medicinas no fueron creadas en el huerto del Edén, pero el hombre las ha creado a partir de la materia prima que Dios ya dejó. El hombre creó el auto, el hombre creó la computadora, el hombre puede crear casas, el hombre puede crear edificios, el hombre creó aviones, el hombre creó teléfonos, el hombre creó toda clase de cosas. El hombre ha creado tantas cosas, pero siempre a partir de la materia existente. El hombre no puede crear de la nada, siempre tiene que tener la materia prima, y esa materia prima fue lo que Dios ya dio. En otras palabras, el hombre es creador a partir de la creación de Dios. Así también, la maldad que se originó en el corazón de Satanás no fue creada por Dios, sino que fue el diablo el que prácticamente creó esta maldad. ¿Cómo es eso, hermano Luis? Bueno, cuando se toman elementos buenos
y se cruzan con un propósito malvado, se puede obtener, por ejemplo, veneno. Voy a darles a explicar. Por ejemplo, hay elementos de componentes químicos, elementos los cuales se reconocen en la ciencia. Hay más de 100 elementos. Existe una tabla periódica que se le llama la tabla periódica de los elementos, la cual menciona alguna de ellos. Pero existen casi aproximadamente 100 elementos importantes dentro de la química. Por ejemplo, en el caso de la sal, sí, la sal, que para nosotros es un elemento vital para sazonar nuestros alimentos y para darle sabor a nuestras comidas, tiene un elemento que se llama sodio. Ahora, si ese elemento que es bueno para sazonar nuestros alimentos, llamado sodio, que se encuentra en la sal, se cruza con algún otro elemento químico, entonces ese elemento se convierte en veneno. No porque el sodio sea veneno, sino al unirlo con otro elemento. De la misma manera también el diablo tomó elementos buenos, los cuales Dios le había dado en su múltiple sabiduría, y unió, creando así la maldad. La maldad es parte de la creación del diablo y no de la creación de Dios. No fue Dios quien creó al diablo, sino que creó un querubín perfecto. No fue Dios quien creó la maldad en el corazón de Lucifer, sino que fue Él el que unificó esos elementos, hizo mal uso de los elementos disponibles para formar la maldad, y de esa manera la maldad se albergó en su corazón. La palabra del Señor nos enseña y podemos entender una pequeña explicación para poder entender cómo es que el mal tuvo origen. El mal no fue creado por Dios. Recuerde usted que toda criatura de Dios tiene un libre albedrío de creación. Puede crear a partir de lo existente. La maldad no fue creado a partir de lo que no había, sino que fue creado a partir de elementos. Hasta el día de hoy, la maldad se sigue formando usando elementos en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, tenemos en el caso que el adulterio es conocido como un pecado de maldad, ¿cierto? Ahora bien, en un principio, cuando Dios creó al ser humano, y hasta el día de hoy permanecen ciertas bendiciones, de las cuales, por ejemplo, en el caso del sexo, el sexo se puede gozar dentro de los parámetros del matrimonio. Y el sexo realizado dentro del parámetro o practicado dentro del parámetro de matrimonio no es malo, es una bendición. Pero sacándolo de su contexto y utilizándolo de maneras diversas fuera del matrimonio, se convierte en una maldad. Recuerda esto, Dios no creó el adulterio. El hombre le ha dado forma al adulterio cuando ha desobedecido a la voluntad de Dios. De la misma manera, muchas cosas, por ejemplo, vuelvo a repetir, las relaciones sexuales dentro del matrimonio son una bendición. Pero las relaciones sexuales que se tratan de dar entre hombre y mujer, o relaciones sexuales fuera del matrimonio, se convierten en una maldad. ¿Quién creó eso? Primero que nada, sabemos que el diablo, haciendo mal uso de lo que ya existía, del hombre y la mujer ya existían dentro de la creación de Dios. Así también el diablo hizo mal uso de ciertos elementos buenos que Dios había hecho, creando así la maldad. El hombre puede crear maldad a partir de lo existente. Lucifer fue el primero que lo hizo, creó maldad a partir de lo existente. La palabra de Dios dice, en cuanto tu querubín grande, protector, en otras palabras, era un querubín que había sido puesto en la cumbre de los querubines como para proteger a las potestades celestiales. Y la palabra de Dios lo dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de las múltiples contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Fue como que se fuese comenzado
Fue como alguien que se pone orgulloso cuando el jefe lo manda a llamar constantemente a la oficina para contratarlo o para tomarlo en cuenta en ciertos aspectos del trabajo. Dice, bueno, ya tengo cuello, y se empieza a sentir orgulloso. Así también la Biblia menciona que este querubín, a causa de las múltiples contrataciones, no sabemos del todo cuáles eran las labores celestiales que existían en la eternidad pasada, pero lo cierto es que existía propósito para Lucifer. Y a causa de las múltiples contrataciones, a causa de que muchas veces se le mandaba a llamar, se le tomaba en cuenta dentro de las labores celestiales, comenzó a llenarse de orgullo. La palabra de Dios dice que a causa de sus múltiples contrataciones, dice la Biblia, comenzó a llenarse de orgullo, de altiveza, se llenó de maldad, dice la palabra de Dios, se llenó de iniquidad y pecó. Por lo que yo, dice la Biblia, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. La hermosura fue una de las causas que llevó a Lucifer a ir en contra de la voluntad de Dios. Corrompiste tu sabiduría, ve. Ya no usó la sabiduría que Dios le había dado para lo bueno, sino que lo usó para lo malo. Hasta el día de hoy muchos seres humanos siguen siendo lo mismo. Ha habido una gran sabiduría para tratar de hacer toda clase de pecado y maldad, pero esa sabiduría que Dios dejó sin lugar a duda en el corazón del hombre está siendo utilizada para lo malo muchas veces antes que para lo bueno. Hay hombres que son inteligentes en el pecado, mas no así en buscar a su Dios. La palabra de Dios dice que el diablo usó su sabiduría, se corrompió su sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de las contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues, dice la Biblia, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió entre los pueblos, y se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esta palabra habla en cuanto a para siempre terminará su poder un día. El poder del diablo tendrá límite, mas no él como persona. Él como persona será lanzado al lago de fuego y permanecerá ahí. Cuando la Biblia dice dejará de ser, no significa que dejará de existir, sino que su poder tendrá fin. La palabra del Señor dice también, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió te consumió. Ahora, esta palabra, saqué fuego de en medio de ti, podría dar una pequeña señal. Lo hablo dentro de una opinión personal, hermanos, con temor y temblor delante de Dios. Pero es probable, por lo que logro entender dentro de la palabra de Dios, y Dios me perdone si me equivoco, que este fuego que fue sacado del corazón, que fue sacado de en medio de Lucifer, no cabe duda que yo logro entender que es ahí donde tuvo lugar la creación del infierno y del lago de fuego, de este mismo fuego. La Biblia dice, yo solamente lo dejo como una opinión personal, por supuesto cabe la probabilidad de equivocarme, soy ser humano, pero hubo un momento. El infierno no era eterno, por lo tanto tuvo que haber un momento en el cual fue creado. Y este versículo me da una pequeña prueba a mí, y dice la Biblia, o es al menos lo que yo logro entender, pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Prácticamente esto da a entender que dentro del fuego que fue sacado de él es donde Satanás será arrojado. Fue el fuego que fue utilizado para consumirlo en determinado momento y arrojarlo del cielo, pero también es ese el fuego donde será lanzado en aquel día final. Ahora, puede ser que aquí tuvo lugar la creación del infierno, con la rebelión de Lucifer en ese mismo momento, y con fuego que de él mismo salió, será quemado un día. Lo doy, vuelvo a repetirlo, no como una doctrina fundamentada, sino como una pequeña opinión personal que en el temor y el temblor de Dios. La palabra del Señor dice, de en medio de ti saqué fuego, el cual te consumió. Entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Cuándo es que los pueblos se maravillarán sobre Satanás? Bueno, al final del tiempo, al final del periodo de milenio. La Biblia nos habla de eso y más adelante veremos detalles. También la palabra de Dios
nos da impresionantes detalles acerca del origen de Lucifer en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 16. Dice la Biblia: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ve, lucero es otra de las palabras con las que se le conocía a Lucifer. Lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, en otras palabras, confinado a la tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Escuche esto, cuando la Biblia habla de estrellas de Dios aquí, está hablando en una representación simbólica de los ángeles del Señor. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Ahora, hay algunos que opinan que antes, cuando la tierra fue creada en un estado perfecto, el día lunes estuvimos hablando acerca de esto, cuando la tierra fue creada en un estado perfecto y el cielo también, algunos llegan a creer, algunos estudiosos de la palabra de Dios, que hubo un momento en el cual Lucifer, o este lucero de la mañana, tenía, por así decirlo, cierto dominio sobre la tierra. En cierta manera, como si era una habitación y una morada también de ángeles, esta tierra que había sido creada por Dios. Y algunos llegan a la conclusión de que cuando el lucero de la mañana menciona aquí y dice: subiré al cielo, da a entender que entonces él, en ese momento, cuando decidió rebelarse contra Dios, no estaba en el cielo, sino que da a entender que estaba en una parte inferior. Algunos estudiosos de la palabra de Dios llegan a creer que entonces él estaba aquí en la tierra en ese momento, en la tierra perfecta, y que engañó a los ángeles, porque hasta el día de hoy se han encontrado escrituras antiguas, algunos jeroglíficos que no tienen ninguna explicación, con lenguaje en rocas que datan de millones de años, que no tienen explicación alguna. Algunos han llegado a decir que los extraterrestres existían aquí antes que los seres humanos habitaran, pero yo más opto que en determinado momento del tiempo, en la eternidad pasada, ángeles también habitaban en la tierra en su principio, cuando fue creada en un estado perfecto. Hablamos que a partir de Génesis capítulo 1 versículo 2, la Biblia nos narra una recreación de una tierra desordenada y vacía. Más sin embargo, creemos que Dios no crea cosas desordenadas y vacías. Por lo tanto, en Génesis 1:1 se encuentra una creación perfecta. Pero algo tuvo que haber sucedido entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Y muchos atribuyen que ese desorden y vacío y esa oscuridad en que la tierra se encontraba, se la atribuyen a la caída de Lucifer. Y es una opinión solamente personal que damos. Así que damos a entender, mis hermanos, cuando sacando ciertas conclusiones, analizando lo que la palabra de Dios dice, haciendo una exégesis, por así decirlo, de la palabra del Señor, dice la Biblia: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Ve? Si usted entiende todo el contexto, si alguien dice subiré más allá de las nubes, ¿en dónde tiene que estar para subir? Desde luego en una parte de abajo. Por esto es que me tomo la libertad para decir esto, hermano. En realidad esto conlleva un estudio profundo. Quizás alguien diga: hermano Luis, ¿y usted dónde estudió toda esa teología? Bueno, quiero decirle que solamente he tenido como maestro al Espíritu Santo. Nunca he estudiado teología, y lo que comparto es lo que Dios pone en mi corazón y lo que Dios ha enseñado a través de su Espíritu, a través del conocimiento que Dios ha venido dando. Pero no podemos atribuir, o no puede decir usted: hermano Luis, eso le pasa por andar estudiando teologías que no conocía. No, simple y sencillamente esto lo saco en una conclusión a la palabra del Señor. La palabra de Dios dice: subiré en las partes altas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Y la palabra del Señor dice que anhelaba poner su trono a los lados del norte. Ahora, esto es impresionante, porque hasta el día de hoy la ciencia ha descubierto que existe una parte en el norte la cual permanece vacía, sin estrellas algunas. Se le conoce como la parte oscura del norte, el vacío del norte. Es como si algo hubiera caído de ahí.
y hubiera arrasado con todas las estrellas a su paso. Es como si algo hubiera arrasado. Pareciera ser que el diablo la Biblia dice que intentó profanar el trono de Dios y quería establecerse en los lados del norte del universo, del cielo. La palabra del Señor nos habla de esto y es importante entender estos detalles, hermanos, porque hasta el día de hoy permanece vacío, una parte vacía en el norte, conocida como el vacío del norte. Lo ha detectado la ciencia, no hay estrellas en esa parte del cielo. Algo pasó. Algunos científicos, al analizar con toda la tecnología, diferentes planetas que hay en el universo, han llegado a la conclusión de que ciertos planetas se encuentran en caos, se encuentran golpeados, como si una guerra hubiera tenido lugar y hubieran sido bombardeados. Ciertamente la Biblia habla de que en un momento hubo una guerra en el cielo, en la cual Satanás y una tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios y cayeron. Por lo tanto, es probable que sí, parte del universo fue afectado en la caída de Lucifer, y a esto se entiende de que tal vez por ello la tierra estaba en Génesis 1:2 desordenada y vacía. La palabra del Señor sigue diciendo: mas tú derribado eres, ve, cayó, se vino para abajo, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Ahora, aquí es una palabra profética que tendrá lugar al final del milenio. Dice la Biblia que los reyes para ese entonces tendrán la oportunidad de ver a Satanás y decir: ¿este era el que engañaba a las naciones? ¿Este era el grande que provocaba terror en las naciones? Miren dónde está ahora. La Biblia dice que al final del tiempo Satanás será ridiculizado por los habitantes del cielo. Lo dice la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Así que, mis hermanos, a pesar de que ya avanzamos bastante, ya se nos ha ido el tiempo, ciertamente hemos hablado acerca de los orígenes de Lucifer. Hemos hablado acerca de que él entonces comenzó a darle forma a la maldad. La palabra de Dios dice que cuando el hombre fue creado en el huerto del Edén, fue el Lucifer el que contaminó la rueda de la creación, engañando a Adán y Eva. Y ahí en Génesis capítulo 3 versículo 15, Dios no solamente se quedó con un hombre caído, sino que presentó una promesa de un redentor, de un salvador, el cual nacería de una mujer en algún día y que vendría a ser el salvador de la raza humana, o le daría al ser humano opción de salvación. La palabra del Señor nos enseña que a partir de ese momento el diablo inició lo que se le conoce como el conflicto de las edades, y el diablo desató una terrible guerra tratando de evitar que esa simiente llegara algún día. Lo intentó poniendo maldad en el corazón de Caín para matar a su hermano Abel. Lo intentó. El diablo trató de llenar la creación de maldad a tal punto que 600 años aproximadamente después de Adán y Eva, en lo que se le conoce como la generación antes del diluvio, la creación estaba contaminada de tanto pecado que solamente 8 personas tenían temor de Dios. Hablo de Noé, su esposa, y los hijos de Noé y sus esposas. Vemos entonces que el diablo había contaminado tanto la creación. El diablo trató de desarrollar un espíritu en contra tratando de evitar de que esta simiente llegara. El diablo contaminó más adelante prácticamente la rueda de la creación cuando le hizo creer al hombre que podía hacer su propia voluntad, levantando una torre de Babel. El diablo ha intentado obstruir los planes de Dios, intentando acabar con todos los israelitas allá cuando se desató ese espíritu antisemita allá en Egipto, cuando el faraón intentó matarlos. El diablo intentó acabar con la nación de Israel, a la cual fueron dadas las promesas del Mesías, para tratar de erradicar a la nación de Israel por medio del edicto que sacó a este hombre llamado Amán en el tiempo de los medo-persas. El diablo intentó acabar con cierta manera, evitar que el Cristo llegara a esta tierra, cuando intentó por manos de Herodes a matar a los niños menores de 2 años. Así es como el diablo intentó a través del conflicto de las edades evitar que el Cristo naciera. Pero el propósito de Dios, la voluntad de Dios permaneció. El decreto de Cristo, el decreto de Dios
tuvo realización. Las promesas de Dios se cumplieron y Cristo vino y nació en esta tierra y nació como un hombre, creció como un hombre, pero en una manera perfecta. No hubo en él pecado. El diablo todavía intentó contaminarlo, tratando de ponerle tentaciones a lo largo de su vida. Lo tentó en el desierto, lo tentó en la cruz de Calvario, lo tentó de diferentes maneras, pero no se dio. Cristo permaneció en victoria y lo venció por medio de la palabra. Mas sin embargo el diablo no se dio por vencido. A pesar de que Cristo lo derrotó en la cruz de Calvario, el diablo no se conformó, y entonces, sabiendo que ya no podía hacer nada en contra de Cristo, comenzó a desarrollar una guerra en contra de aquellos a los que él había salvado. Por lo tanto, comenzó una guerra terrible en contra de todos aquellos que se llamaban cristianos. Desató un terrible furor a través del Imperio Romano, matando y destruyendo cristianos a su paso. Posteriormente el diablo se encontró con uno de sus mejores planes, cuando fue la unificación de lo político y lo religioso, dando así a luz una iglesia pagana, una iglesia llena de pecado, de idolatría. Y esta iglesia, con el paso del tiempo, conocida como la Iglesia Católica Romana, llegó a prohibir, llegó a prácticamente a encerrar, a limitar, a quitarle libertad a la palabra de Dios, dando lugar dentro del conflicto de las edades a lo que se le conoce como, dentro de la historia, la edad oscura, donde la palabra de Dios dejó de brillar por causa de este paganismo. Pero Dios, el plan de Dios, las promesas de Dios habían dicho que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Por lo tanto, Dios levantó a ciertos hombres que en determinado momento comenzaron algo que en la historia se le conoce como la Reforma. Dios levantó a hombres como Wycliffe, Dios levantó a hombres como Calvino, como Martín Lutero. Dios levantó a hombres como William, como estos hombres de Dios, los cuales se levantaron para predicar, para pregonar el mensaje de Dios. Mas sin embargo el diablo trató de obstruir nuevamente, poniendo sistemas paganos nuevamente dentro de la iglesia. El diablo comenzó a levantar ciertos credos de ateísmo. Levantó a hombres como Nietzsche, levantó a hombres como Rousseau, levantó a hombres terribles, hombres que se levantaron en contra de la palabra de Dios, negando la existencia de un Dios. Y hasta el día de hoy estos conflictos de las edades continúan. Ciertamente continúan hasta el día de hoy. La palabra del Señor nos habla y dice que llegará el día en que esto tendrá un final. El diablo será atado en la segunda venida de Cristo y será atado y lanzado al abismo. El versículo 3 dice la Biblia: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Después de esto el diablo hará una última batalla en contra de los santos del Señor. Pero la palabra del Señor dice en el versículo 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio. Esto hace referencia a los que murieron dentro del periodo de la gran tribulación, del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto habla de la resurrección de aquellos que morirán por causa del evangelio dentro del periodo de la gran tribulación. Versículo 5 dice la Biblia: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hermano Luis, ya ve, dirá alguien, entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cómo es que esta tendría que ser una segunda resurrección? Porque en el rapto de la iglesia ya ha habido una primera, podría pensar alguien. Ahora quiero que entienda que dentro del lenguaje bíblico, por ejemplo, así como la segunda venida de Cristo se compone de dos facetas. Número uno, la faceta del rapto de la iglesia, pero dividida por un tiempo de 7 años dentro de la segunda venida. Aún así, la venida de Jesucristo está compuesta en dos partes: arrebatamiento y segunda venida de Cristo. Así también el tema de la resurrección se compone en 3 facetas. El apóstol Pablo menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 en adelante que aquellos, los muertos en Cristo, resucitarán en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo. En otras palabras, aquellos que han creído en el Señor a partir del momento de la venida de Pentecostés hasta hoy en día.
todos los de la era de la iglesia, los muertos en Cristo. Esto nos da a entender que en el arrebatamiento de la iglesia solamente tendrán lugar los muertos en Cristo, en otras palabras, los cristianos del Nuevo Testamento. Pero en la segunda venida de Cristo resucitarán los del Antiguo Testamento, recibirán su cuerpo y estarán también en la cena de la boda del Cordero, y habrá una resurrección, un llamamiento como el amigo que se goza con el que celebra boda, dice la Biblia. Y entonces dice la palabra del Señor, ahí será en la resurrección, pero esto habla de una resurrección dividida en tres partes, pero de una sola. En otras palabras, a pesar, inclusive podríamos llegar a entender que en determinado momento la Biblia dice que hubo un tipo de resurrección cuando Cristo murió y resucitó. Cuando Cristo murió, dice la Biblia que algunos santos salieron de su tumba, mas esa no era la resurrección de la que la Biblia hablaba, pero ya resucitó gente. Así también, dentro del periodo de arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. También la Biblia habla en Daniel capítulo 12 que al final, luego de la tribulación, aquellos que murieron en el Antiguo Testamento se levantarán, unos para salvación eterna y los otros permanecerán para juicio y vergüenza perpetua. Y la Biblia habla aquí que los muertos también, dentro del periodo de la gran tribulación, que pusieron su fe en Cristo, se levantarán y reinarán con Cristo por 1000 años. Es importante entender esto, hermanos. Por falta de tiempo no ahondaremos más en el tema, pero está escrito en la palabra del Señor. Y la Biblia dice que esta fue la primera resurrección. La resurrección se compone en varias facetas, mas sin embargo el apóstol Juan la unifica, diciendo que son bienaventurados aquellos que resucitan antes de la última resurrección, la cual se menciona como la resurrección para muerte. Los otros muertos, dice la Biblia. ¿Quiénes son esos otros muertos? Esos otros muertos son todos aquellos que han ido en contra de la voluntad de Dios y murieron en esa manera, murieron en ese estilo de vida. Por lo tanto, amigo, yo te pregunto, ¿cómo está ahora tu vida? ¿Estás caminando en la voluntad de Dios o estás caminando alejado de la voluntad de Dios? Porque dichosos y santos, dice la Biblia, bienaventurados y felices aquellos que resuciten en la resurrección que tendrá lugar en las primeras facetas, pero no así los otros muertos. Bienaventurados todos aquellos que se levanten antes del periodo milenial, que resuciten antes del milenio, porque los que resucitarán después del milenio serán lanzados al juicio del gran trono blanco y lanzados al lago de fuego y irán con el diablo, dice la palabra del Señor. Bienaventurado, en el versículo 6 dice la Biblia, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás saldrá suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Esto habla luego del periodo de los 1000 años. La Biblia dice que saldrá Satanás nuevamente con su entusiasmo para engañar a las naciones. Y dice la Biblia que saldrá a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Es como si el diablo intentara culminar lo que inició con el anticristo, el número de los cuales, dice la Biblia, es como la arena del mar. En otras palabras, muchos se unirán todavía al dominio de Satanás en aquel momento. No se sabe cómo lo hará, pero ciertamente será un engaño de Lucifer. La Biblia dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Y de Dios descendió fuego del cielo, así como Sodoma y Gomorra fue consumida con candela ardiendo de Dios. Así también estos seguidores de Satanás serán consumidos en el tiempo final. Mas la Biblia dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Este es el final de aquel querubín que tuvo su inicio en el Edén de Dios. Este es el final de Lucifer. Este es el final de su dominio. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. A usted y a mí, si nos acercamos a la voluntad de Dios y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nos espera una morada eterna en el paraíso de Dios, en la ciudad santa del Señor, en las moradas celestiales. Pero al diablo
con toda su maldad y sus ángeles y sus seguidores, solo le espera un juicio de tormento de fuego por los siglos de los siglos. Al final de los 1000 años, el anticristo y el falso profeta todavía estaban ahí cuando el diablo fue lanzado. Y eso significa que el infierno no es un lugar de exterminación, sino un lugar de estadía, de tormento perfecto. La Biblia dice que ahí, en ese tormento, pasarán durante siglos y siglos por la eternidad. Ahora la pregunta es para ti, amigo: ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde irás si tuvieras que morir hoy? Si tuvieras que escoger hoy, ¿escogerías el cielo o el infierno? Desde luego que escogerías el cielo. Entonces, ¿por qué no comenzar a caminar en el camino que se llama Cristo Jesús? Jesús es el único camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por mí. Por lo tanto, amigo, la única manera de poder llegar a Él, poder llegar al cielo, es a través de Cristo. De lo contrario, tus pasos se conducen hacia el infierno. Pero hoy tú puedes arrepentirte, pedir perdón por tus pecados y volverte a Dios del cielo. Padre amado, en esta hora de la tarde, agradezco por tu palabra bendita, la cual ha sido presentada, mi Dios eterno. Señor, que el mensaje de tu palabra haya llegado al corazón de tus hijos y que haya alumbrado sus vidas, Señor eterno. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por todo lo que tú haces, mi Rey de Gloria. Alabado sea tu nombre, Padre eterno. Te bendigo y te alabo, Señor, porque tú eres bueno, digno de toda alabanza. Gracias, mi Rey divino. Para ti sea la gloria, la honra y el poder. Para mí solo la misericordia que tú me das me basta, Señor eterno. Amén, mi Dios del cielo. Para ti la alabanza y para nosotros la misericordia, Cristo bendito. Amén. Para comunicación directa con el Ministerio Evangelístico Tiempos Proféticos, marca el 5550-0107. Díselo a Dios estas palabras. ¿Quién podrá ser? Díselo. Que me aparte nada, Señor, de tu amor, Señor. Nada, nada, ni huestes ni carne podrán apartarme de tu amor, Señor. Porque todo lo puedo en ti, Señor. Tú me fortaleces y estando contigo no temeré. Si no hay rival que te haga frente, no hay espada ni tribulación, no hay barreras entre tú y yo que me aparten de tu amor, Señor. No, 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 no lo hay. No hay espada ni tribulación, no hay barreras entre tú y yo que me aparten de tu amor, Señor. No, 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 no lo hay. No lo hay. Comunícate 5550-0107. Iglesia Central, Misión de Santidad Cristiana, ubicada en la 9ª calle 1-41, Gran Mirador, Ciudad Veronia, zona 8 de Villanueva, presentó al Ministerio Evangelístico Tiempos Proféticos, proclamando el cumplimiento de la palabra de Dios. Sintonícenos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde